Hola, ¿qué tal? Esto es Notimed, notas diarias para el médico de hoy. Un anticuerpo monoclonal podría disminuir la mortalidad en el infarto cerebral. El objetivo principal del tratamiento del infarto cerebral es la restauración del flujo sanguíneo al cerebro a través de la recanalización, lo que limita la lesión neurológica. El único tratamiento farmacológico aprobado en estos pacientes es la alteplasa. Sin embargo, con su uso, la recanalización ocurre solo en el 34% de los pacientes y la reoclusión puede presentarse en el 14 al 34% de los casos. La terapia antiplaquetaria se ha utilizado junto con la alteplasa con efectos positivos, pero se acompaña de incremento en el riesgo de hemorragias intracraneales. El Glensosimab, un anticuerpo humanizado que inhibe a la glicoproteína plaquetaria 6, se ha estudiado por su potencial para incrementar la eficiencia trombolítica e inhibir la formación de nuevos trombos, reducir la tromboinflamación y el riesgo de hemorragias. Un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego y controlado por placebo, llevado a cabo en 6 países europeos, buscó determinar la seguridad y eficacia de la dosis óptima de este anticuerpo en pacientes adultos con infarto cerebral posterior a recibir alteplasa. Se incluyeron 166 pacientes en total y se compararon dosis de 125, 250, 500 y 1000 miligramos de anticuerpo contra placebo. Se encontró que la transformación a hemorragia no sintomática ocurrió en el 31% de los pacientes tratados con Glensosimab y el 50% de los pacientes en el grupo control. La muerte por cualquier causa se presentó en el 7 y 21% respectivamente, y la hemorragia sintomática no ocurrió en el grupo intervenido. Con esto los autores concluyeron que la combinación de alteplasa y Glensosimab fue bien tolerada y puede reducir los efectos adversos graves, la hemorragia intracraneal y la mortalidad. Nuevo fármaco eficaz en el tratamiento de la esteatosis hepática no alcohólica. La esteatosis hepática no alcohólica, NASH por sus siglas en inglés, es una enfermedad hepática progresiva caracterizada por la presencia de esteatosis hepática del 5% o más, daño hepatocelular e inflamación. Una vez que se presenta fibrosis clínicamente significativa, es decir, etapas F2 y F3, el riesgo de resultados clínicos adversos aumenta notablemente. Actualmente no existe ningún tratamiento farmacológico aprobado para el tratamiento de esta enfermedad. Sin embargo, un ensayo clínico fase 3 se está encargando de evaluar la eficacia de resmetirom, un agonista selectivo del receptor beta de la hormona tiroidea en el hígado. Dicho ensayo clínico incluyó a 966 adultos con NASH confirmada por biopsia y fibrosis en etapa F1, B, F2 o F3, quienes fueron asignados de forma aleatoria a uno de los 3 grupos. Grupo 1, que recibió 80 miligramos diarios del fármaco. Grupo 2, que recibió 100 miligramos o Grupo 3, que recibió placebo. Se realizó un reporte preliminar de resultados a las 52 semanas en el cual se encontró resolución de la NASH sin empeoramiento de la fibrosis en el 25.9% de los pacientes del grupo 1, 29.9% del grupo 2 y 9.7% del grupo control. En cuanto a la fibrosis hepática, hubo mejora en al menos una etapa en el 24.2% de los pacientes del grupo 1, 25.9% del grupo 2 y 14.2% del grupo que recibió placebo. Por último, se reportó que los efectos adversos más frecuentes con el uso del fármaco fueron diarrea y náuseas, mientras que los efectos adversos graves fueron similares en los 3 grupos. Con esto, los autores concluyeron que las dosis evaluadas de resmetirom son más eficaces que placebo en el tratamiento de pacientes con NASH y fibrosis hepática.
por lo que puede tener beneficios importantes en estos pacientes. Un algoritmo electrónico disminuye la prescripción inadecuada de antibiótico en niños. La resistencia bacteriana a los antimicrobianos fue responsable de 1.27 millones de muertes en el 2019. Esto equivale a la suma de las muertes ocasionadas por la malaria y el VIH en el mismo año. Según la Organización Mundial de la Salud, en la actualidad este problema es una de las mayores amenazas a la salud global, la seguridad alimentaria y el desarrollo. Uno de los principales contribuyentes a dicha resistencia es la prescripción excesiva e inapropiada de antibióticos, la cual se espera siga incrementando en los próximos años. Una posible solución a este problema es el uso de algoritmos electrónicos de apoyo a la decisión clínica, herramientas digitales que guían a los proveedores de salud en qué síntomas y signos valoran y qué exámenes realizar, además de proponer diagnósticos y tratamientos apropiados. Un grupo de científicos provenientes de Suiza y Tanzania desarrolló EPOCT+, un nuevo algoritmo enfocado en disminuir la prescripción inapropiada de antibióticos en niños menores de 15 años y llevaron a cabo un ensayo clínico aleatorizado en unidades de primer nivel de atención en Tanzania. Esto para evaluar su eficacia. A lo largo de 11 meses se incluyeron más de 23,000 consultas que utilizaron el nuevo algoritmo y más de 20,000 donde se proporcionó la atención usual. Los resultados mostraron que se indicó antibiótico en el 70.1% de las consultas usuales y en el 23.2% de las consultas que utilizaron el algoritmo. Además, la falla al tratamiento a los 7 días no fue inferior con el uso de EPOCT+, al compararla con la atención usual. Con esto los autores concluyeron que el uso del algoritmo disminuyó la prescripción inapropiada del antibiótico, por lo que podría ser útil para abordar la resistencia bacteriana. Neuroma de Morton, una causa habitual de dolor en el pie. El neuroma de Morton es una patología caracterizada por fibrosis del nervio digital ubicado en el segundo o tercer espacio intermetatarsiano como resultado de presión o irritación repetitiva. Histológicamente se observa edema neural, lesión axonal y fibrosis. Esta condición es predominante en mujeres y las deformidades del pie, especialmente el hallux valgus, son consideradas como un factor predisponente importante. En cuanto a la presentación clínica, puede haber parestesia que se acompaña de dolor tipo quemante, el cual exacerba al caminar. Con el uso de zapatos ajustados o de tacón y al cargar peso. Por el contrario, el descanso del pie o retirar el zapato mejora el dolor en la mayoría de los casos. Aunque en aquellos con presentación crónica, este síntoma suele ser constante. Cerca del 25% de los afectados reportan dolor nocturno y en reposo. Cabe destacar que la presencia del neuroma no hará que el paciente experimente automáticamente dichos síntomas. La evaluación clínica es el primer paso para el diagnóstico, en la cual deben incluirse la prueba de compresión del dedo índice y pulgar, la prueba de clic de Mulder y la prueba de compresión del pie, en este orden. Una radiografía inicial en carga ayudará a excluir otras causas de dolor. La ecografía y la resonancia magnética son métodos comparables, aunque se prefiere la última. Por último, el tratamiento incluye en medidas farmacológicas o intervención quirúrgica, así como la educación del paciente con respecto a la selección del tipo de calzado para un mejor control de los síntomas. Uso de pruebas rápidas de estreptococos para la reducción de la prescripción de antibióticos. La infección por estreptococos beta-hemolíticos del grupo A son la principal indicación de uso de antibióticos en el tratamiento de los casos de faringitis. Sin embargo, en los entornos de atención primaria,
las tasas de prescripción de estos fármacos son mucho más altas que la prevalencia de la infección estreptocócica. Además, la heterogeneidad en las directrices internacionales parece contribuir a dicha situación. Por lo anterior, en una nueva investigación, se analizó si la implementación de estas pautas y/o de pruebas rápidas de detección de antígenos de estreptococos reducen la tasa de prescripción de antibióticos. Se llevó a cabo un ensayo controlado de 3 brazos, pragmático y abierto, en el cual las prácticas de atención primaria en el norte de Alemania fueron asignadas aleatoriamente a 3 grupos: guía clínica, grupo A; guía modificada con una prueba rápida para puntuaciones mayores a 3, grupo B; o atención habitual, grupo C. Se solicitó a los consultorios que reclutaran a 11 pacientes mayores de 2 años consecutivos y con al menos un deterioro moderado, a quienes se les realizaron hisopados faríngeos para detectar estreptococos. Los resultados mostraron que las tasas de prescripción de antibióticos no difirieron entre los grupos, las cuales fueron 3 veces más altas que las tasas de faringitis estreptocócicas, particularmente en los grupos A y C. Los autores concluyeron que las puntuaciones propuestas en la guía implementada parecen inapropiadas para reducir la prescripción de antibióticos en caso de faringitis, aunque destacaron que una mejor adherencia de los profesionales a las pruebas rápidas negativas debería conducir a menos prescripciones. Esto fue Notimed. En Conectimed se encuentran disponibles entrevistas realizadas a especialistas, en las que se abordan los puntos más destacados sobre temas de interés actual. Nos vemos la próxima emisión.